mi rey, mi Dios. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Él es el creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. El último mes del año, hermanos, con estas y nos vamos, amén. Gracias a Dios, ya estamos a 4 semanas para que, no, yo creo que sí, 4 semanas para que se vaya el año. Y Dios ha sido bueno todo el tiempo durante este año. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? Amén. Y va a seguir siendo bueno con nosotros. Así que no se preocupe. El Señor tiene todo bajo control. Dirían ahí en mi pueblo, usted flojito y cooperando, que el Señor hace su soberanía en la vida de los hijos de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque está usted hoy aquí. Hay que estar orando por los hermanos que no han venido, hermanos. Hay que estar orando por allá los vaqueros, por los Ronald, bueno, tantos hermanos que han dejado de venir. Sabemos que son cuestiones laborales, pero pues no deja de ser importante los domingos. Amén. Que dice la palabra, no dejáis de congregarse como algunos tienen por ahí por costumbre. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos. Gracias por permitirnos estar hoy reunidos en tu casa. Hoy habla a nuestros corazones. Recibimos palabra de poder, palabra que tu Espíritu Santo nos hace caminar en entendimiento, en verdad, en sabiduría. Pero gracias, Señor, porque hoy declaramos que a pesar de los momentos difíciles, tú has tomado autoridad en estos momentos de prueba y sabemos que juntos, Señor, saldremos en victoria, y te pedimos que en esta hora, Espíritu Santo, nos hables directo al corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Tome su lugar. Gloria a Dios a los hermanos que están en redes sociales, ahí en YouTube. Gracias a Dios por seguirnos. Bien, estamos con la serie Defectos de Carácter, ¿verdad? Y bueno, hemos estado hablando de todo este proceso de la parte de cómo se ha alterado la perfección de Dios y cómo desafortunadamente, pues bueno, el hombre no ha caminado en la perfecta voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar en esta parte de defectos de carácter, ¿sí? En el papel de los padres, amén. Entonces, bien, lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan de Caín y Abel? Bueno, que fueron jóvenes que crecieron sin una identidad, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con Adán, con Eva. Yo creo que a partir de ese momento que ellos se separaron de la presencia de Dios, empezaron a ver los primeros conflictos de matrimonio. ¿Por qué? Porque no había acuerdos, ya no había unidad, y hemos aprendido que Dios bendice los acuerdos, y Adán y Eva ya no caminaban con Dios, no caminaban en dirección, había una falta de integridad, una orfandad en el corazón de los dos. Dice la palabra que Caín mata a Abel por una ofrenda que no agradaba a Dios, y dice la palabra que le restituye hijo a Eva, y ella lo veía como diciendo, bueno, perdí uno, ya tengo otro. Pero yo quiero que hablemos hoy de algo bien interesante que lo hemos escuchado muchas veces, pero el trasfondo importante que dice la palabra, que nosotros como hijos de Dios estamos aquí en la tierra como un mandato divino, dice la palabra, para fructificaos. Amén. Fructificaos es dar a luz lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Marcos 11, por favor. Quiero que vayamos a esta parte donde literal es la única vez en los 4 evangelios donde Jesús automáticamente maldice
una higuera, parte de la creación, pues también de Dios. Dice la palabra ahí en Marcos 11:12, dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Digan conmigo, no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice en el 20: pasando por la mañana, después de la parte de la purificación del templo, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús le respondió diciendo: tened fe en Dios. Amén. Bien, yo quiero hablarles un poquito de esta higuera, ¿sí? Esta higuera que se da normalmente en esta área, ahí donde Jesús caminaba, o más bien hay varios tipos de higuera, depende el marco geográfico donde se ubiquen, qué tipo de fruto dan. Y bueno, esta higuera de la cual se está hablando, esta higuera por lo general da hojas poco durables. ¿Y qué tipifica las hojas? Que en algún momento ese árbol se está desarrollando, que le está brotando una hoja, y la hoja es parte de lo que tú y yo hacemos hoy como padres. Nosotros en algún momento antes de ser padres tomamos una relación de matrimonio y bueno, fructificamos físicamente, tuvimos hijos, pero tarde que temprano ese testimonio llamado hoja se va a caer. Tú y yo vamos a durar, ojalá y duremos 20, 30, 40 años más de los que tenemos ahorita, pero esa hoja se va a caer y entonces vas a dar a luz a un fruto. Así que esta hoja es muy poco durable y normalmente dura 4 a 7 metros, es el tamaño de una higuera. Entonces relativamente son bastante grandes. En invierno y pues a principios de primavera y en invierno, estos dos tipos de cosechas de higos que da el año. La primer cosecha de los higos es en invierno, ¿sí? Y principios de primavera. La primer cosecha se llama pagá, con doble G, es una palabra hebrea, pagá, ¿sí? Y los primeros frutos de la higuera, de estos dos que da en invierno y en primavera, el primero fruto son pequeños frutos, ¿sí? Chiquititos, ¿sí? Que más carecen de ramas. Estos son higos muy pequeñitos, ¿sí? Que más crecen de las ramas, pero algo importante, no son comestibles. O sea, ya es un fruto que se ve, nace primero la hoja y después de la hoja nace el fruto. Ese fruto como tal no se come. Después viene el segundo crecimiento, que es ahora sí en primavera, y esta se le llama bicúcara con K de kilo, con doble K, bicúcara, ¿sí? Ahora, estos frutos, a diferencia de los primeros, son comestibles y maduran desde mediados de primavera hasta verano, que viene nuevamente el primer fruto, ¿sí? Los higos por lo general se comen tanto frescos, ¿sí? Secos, como en forma de torta o cocidos, ¿sí? Normalmente también se le asocia a este tipo de higueras como algo medicinal, y esto lo vamos a ver con un rey que se le untó higo y sanó. Y bien, dice la palabra que entonces Jesús se acercó, pero digan conmigo, se acercó, pero tuvo hambre. Tuvo hambre. Cuando tú vas al mercado y ves un mango, pues normalmente pues ves el mango es porque es temporada de mangos. Ahorita no es temporada de mangos, ahorita es temporada de higos, de caña, de tejocotes, de guayaba,
¿no? De naranja. La naranja normalmente se da todo el año. Entonces, tú no estás en tu mente viendo, a ver, es que ahorita no es temporada de mangos, ahorita es de jícama. No, dice que Jesús se acerca y vamos, aunque Dios era soberano, Jesús era soberano, pero hay cosas que normalmente si las ves y se te antojan, te las comes. No estás viendo, oiga, pero sí es un fruto que no está alterado. Entonces Jesús se acercó viendo un fruto. Vio la higuera y en la higuera vio que había hojas y había frutos y se acercó. O sea, si Jesús no hubiera visto un fruto, Él no se acerca. Y algo es bien interesante. Nosotros como padres, para que veamos no solamente que Jesús opera en nuestras vidas, tú y yo tenemos que primero presentar a nuestros hijos delante de Dios. Por eso siempre le digo a los padres, cuando tu hijo nazca, o a lo mejor si ya nació y no lo sabías, tú tienes que consagrar y santificar a tus hijos delante de Dios. Es presentar sus frutos. Amén. Los frutos representan los hijos. Entonces dice la palabra que Jesús se acercó porque el árbol estaba presentando frutos, pero Jesús de una u otra manera desconocía que no eran los segundos, porque los segundos eran los maduritos, los que ya estaban, dirán por ahí, listos para comer. Él vio, dijo, hay una higuera que me está echando ojitos, tiene frutos, voy a acercarme, tiene hojas. Entonces agarró el fruto, aunque era pequeño, porque él tenía pues antojo, le dio la mordida. Dijo, esto está horrible. Así que dice la palabra que cuando le dio la mordida, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esa fue la maldición. Jesús nunca dijo, maldito árbol, hijo de no sé quién. No. Dijo Jesús, nunca más coma nadie fruto de ti. Y escúcheme bien, esa es una maldición que Jesús no le diría a los hijos, pero que el enemigo quiere hacer vigente hoy en el corazón de los padres y aún que se refleje en el corazón de los hijos. Que el día de mañana tú tengas hijos que manifiesten un fruto, pero que ese mismo fruto no produzca algo fructífero, que dirán por ahí, no genere un beneficio. Nosotros tenemos hijos, levante la mano, ¿cuántos tienen hijos? Tenemos hijos, ¿para qué? Para que en algún momento la nuera o el futuro yerno tengan un beneficio por casarse con nuestros hijos. Quiero que se grabe bien eso. Yo no tuve hijos para ver dónde mi hija o mi hijo iban a encontrar un beneficio. Sí, la Biblia dice que busquemos su reino y las cosas vienen por añadidura. Pero hoy nuestros hijos están creciendo en el Evangelio y están siendo preparados como futuros esposos y esposas para que en algún momento ellos puedan ser de bendición para otros. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, algo que yo quiero que tú entiendas es que los hijos están hechos para ser bendición para otros y viceversa, que esas personas que vengan a la vida de nuestros hijos también sean de bendición. Yo no hice hijos para generar una maldición en una futura nuera o en un futuro yerno. Nadie quiere eso. Nadie quiere hijos divorciados, nadie quiere hijos a lo mejor solitarios. Entonces esto es lo que te quiero hablar, que cuando Jesús les dice nunca jamás salga fruto y coma nadie fruto de ti, quiere decir que si hay frutos que los jóvenes pueden dar, pero que no causan un beneficio. Por ejemplo, los jóvenes que en algún momento ven para sí, no tienen ni siquiera la parte de honrar a los padres, mucho menos honrar a una pareja, y entonces los jóvenes empiezan a crecer con ese primer fruto. Si se ve hoja, se ve un fruto, pero cuando alguien se acerca a probar, el chamaco de 32, 34 años dice, pastor, no me simpatizó, es un chamaco muy amargado, es un chamaco que tiene mamitis, tiene papitis, no se le educó a aprender a vivir y amar a Dios. Entonces lógicamente tu hija o tu hijo va a decir, yo no quiero ese tipo de frutos. Cuando la Biblia menciona que Jesús dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti, eso lo habían escuchado sus discípulos, y eso es lo que el enemigo quiere hacer a nuestros hijos, que nadie coma fruto de nuestros hijos. Y el fruto produce satisfacción, llenura, produce alegría, que en algún momento, por ejemplo, yo estoy muy agradecido con mis suegros por la esposa que me dieron, independientemente por los defectos que tenga, porque independientemente es una mujer que ama a Dios, y si ama a Dios, tengo un fruto seguro en ella. ¿Me está siguiendo? Entonces, esa es la gratitud que yo tengo para con mis suegros. Y yo espero que en algún momento mi esposa tenga gratitud para con los suyos.
Me está siguiendo, aunque ya no tiene ella suegro, pero le queda una pequeña suegra por ahí. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, lo que yo quiero enfatizar o remarcar es la parte de Jesús se acerca y prueba ese fruto. Y entonces le queda amargo y dice, no, yo esperaba que fueras del segundo fruto, de ese fruto comestible, de ese fruto que en algún momento satisface tu paladar. Entonces cuando Jesús le dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti, dice la palabra que a los días regresan los discípulos y ven que la higuera se seca de raíz. Y eso es bien interesante, porque ¿por qué un hijo no produce fruto hoy en la actualidad? ¿Por qué los hijos no se quieren casar? ¿Por qué los hijos no son hijos que amen a Dios? Porque la raíz se secó. Y la raíz en esta cuestión es lo que nosotros fuimos en algún momento en la vida de nuestros hijos. Si en nuestro corazón hubo una raíz seca, lo que vamos a producir en nuestros hijos es una fertilidad. Es hacer que nuestros hijos sean infértiles, estériles, que no puedan producir fruto. Y así hay muchos hijos que se la pasan sin producir fruto. Frutos de los primeros, pero no de los segundos. Y Jesús quiere de los segundos. Digan conmigo, Jesús quiere de los segundos frutos. De los segundos. De eso sí el Señor se quiere comer varios. Porque esa es la promesa, fructificaos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para que los hijos no mueran en esa falta de productividad, de ser fructíferos, tú y yo como padres tenemos que entender algo bien importante, papá y mamá. Tenemos que ser firmes en nuestra determinación y también en nuestra acción correctiva. Y eso anótelo, papá, son 2 puntos importantes. Firmes en nuestra determinación y segundo, firmes en nuestras acciones correctivas. Sé que muchos de los padres que hoy están reunidos hoy aquí en Abba Padre han sido firmes en determinación. Y quizá la mayoría, yo no sé si el papá es el que sea el que determine, pero así debería de ser, ¿sí? La determinación es no vas a ir, y cuando tú dices no vas a ir, así tu hijo te llore, te patalee, dirían por ahí, te aviente el Salmo 23 en hebreo, tú fuiste determinante por tu palabra, porque tu palabra la respalda a Dios. Digan conmigo, padres, mi palabra la respalda a Dios. Y aunque tú te llegaras a equivocar, Dios en su soberanía va a acomodar tus palabras, porque Dios las sustenta, papá y mamá, siempre y cuando tengas temor de Dios, porque si no tienes temor de Dios no va a pasar absolutamente nada. Entonces la palabra que tú y yo declaremos a nuestros hijos tiene que ser firme y determinante. Ya lo dijiste, ya. Y sé que muchos de nosotros cuando queremos corregir a nuestros hijos dudamos en la parte de decir, híjole, creo que fui muy severo. O incluso hasta la esposa o el esposo delante de los hijos dice, hey, está siendo muy severo. Y los hijos entonces empiezan a ver un grado de error. Escúcheme bien, matrimonios, nunca se corrijan delante de los hijos. Si tú estás viendo que tu esposo está siendo muy severo con tus hijos, habla después con él y dile, ¿sabes qué? Siento que te pasaste, pero ya no puedes corregir, ya es un decreto que determinaste y lo tienes que llevar a cabo. Pero nunca lo exhibas delante de tus hijos. Y al revés, padre, nunca exhibas a tu esposa delante también de tus hijos, porque va a generar incertidumbre en ellos. Así que si eres firme en determinación, viene la parte segunda, que ahí es donde muchos tambalean. Tienes que tener una acción correctiva, ¿sí? Esa acción te va a llevar a que lo que dices lo vas a hacer. Y lo que vas a hacer en tus hijos es porque va a corregir de alguna manera el caminar de ellos. ¿Sí me están siguiendo? Porque si muchas veces tú dices pero no haces en la parte de la corrección, entonces tus hijos toman en poco la palabra de papá y mamá. Y si los hijos, teniendo a papá y a mamá, que son representantes de Dios en la tierra, ven que los padres son muy de doble ánimo, ¿cómo creen que van a tomar la palabra de Dios? De igual manera. Y eso fue lo que pasó con un pastor que yo quiero resumirte, porque hay 2 personajes de los que quiero hablar hoy, de un pastor que estaba al frente de la iglesia. Este pastor había nacido en cuna cristiana. Este pastor era de la descendencia de Leví, un linaje que en algún momento Moisés
había destinado para que estuvieran en el tabernáculo. Y no solamente estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, que se puede decir que era la jerarquía mayor de nivel pastoral y hasta un punto apostólico, para que el pastor tuviera ese acercamiento con Dios. El sumo sacerdote entraba a la presencia literal de Dios y ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces yo quiero hablarte de este pastor que en algún momento creció en cuna cristiana. Pero el problema de este pastor, como dice la palabra en 1 Timoteo 3:1, que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Entonces, para que tú y yo aprendamos a ser sacerdotes primero en nuestra familia y después ministeriales, tú y yo tenemos que ser casados. Así que la Biblia nos habla que este pastor tenía 2 hijos, por consecuente tenía una esposa. Esa esposa no se menciona, nunca se habla nada de la esposa, pero sí del pastor. Se habla de un pastor que automáticamente era doctrinal, era religioso, pero ni siquiera era determinante y ni siquiera tenía una acción correctiva. Y este pastor tenía 2 hijos llamados Fitness y Ofni. Y estos 2 varones crecieron también en cuna cristiana. Pero de alguna manera este pastor estaba tan metido en los temas ministeriales que llegó a descuidar a sus hijos, y lo peor de todo es que no aprendió a obedecer a Dios, no solamente en su vida, sino en la vida de ellos. Así que escúcheme bien, resolver la situación es importante antes de responder. ¿Sí? Tú tienes, antes de responderle algo a tus hijos, resolver la situación. Que tu hija te acaba de llegar embarazada, eres una tal por cual, eres una cualquiera, es una respuesta antes de resolver la situación. Tú tenías que haber resuelto la situación, que a lo mejor el corazón de tu hija se estaba enfriando, a papá lo veía muy alejado y no lo veía tan cercano, y entonces esa niña buscó el amor y el refugio en alguien más que no fuera papá. Sin embargo, el padre responde de una manera drástica, pero nunca resolvió la situación, porque la situación es que en 6 meses esa niña de 15 y 16 años se va a convertir en mamá. Así que escúcheme bien, no nos vayamos a la parte de responder. Primero analiza y resuelve la situación que está pasando en tu casa. Aparentemente creemos que todo está bien, pero si tú empiezas a darte cuenta que hay situaciones donde aún tus hijos responden en una mala actitud, quiere decir que hay un problema. Y tú como padre y tú como madre tienes que resolver esa situación. Y es lo que estaba pasando con este pastor. Empezaron a crecer los hijos y se rumoraba que los hijos entraban y tomaban de la ofrenda, se iban y se lo gastaban, que dirían por ahí, había una parte donde esa grosura estaba consagrada a Dios. Incluso llegaron a ser tan irreverentes estos jóvenes que cuando alguien traía ofrenda y decía, yo vengo a traer esta ofrenda como holocausto a Dios, los jóvenes decían, no, trae, se me antoja una hamburguesa, y ellos violaban y transgredían la ley. ¿Me está siguiendo? Y conforme a la ley en Levítico, los hijos de tal pastor, escúchame bien, los hijos de tal pastor eran dignos de muerte, porque estaban transgrediendo la ley. ¿Me está siguiendo? Mas sin embargo, el pastor escuchaba rumores, pero a él no le constaba. El pastor escuchaba rumores que uno de sus hijos andaba con una de danza y después la terminó, y andaba con una de alabanza y después la terminó, y andaba con una ujier y después la terminó. Pero el problema no es que la terminara, sino que los hijos tenían las llaves de la iglesia y se metían con la de alabanza y empezaban a tocar y terminaban teniendo intimidad en actos sexuales dentro de la casa de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Y ahí es donde yo quiero que tú entiendas. Tú tienes que tener 2 cosas importantes en el corazón, papá y mamá: amor y disciplina. Dichas las dos tienen que llevarse a la práctica. Tú no puedes dar solamente amor sin generar disciplina, porque es como la visión de Abba Padre. Yo no puedo dar restauración sin confrontación, porque para que tú seas restaurado tienes que ser confrontado. Cuando tú eres confrontado, estás siendo restaurado, y la restauración es parte del amor de Dios, pero la confrontación es parte de la disciplina también de parte de Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces son 2 palabras importantes que tienen que convertirse y tienen que ir de la mano juntas. ¿Sí me estás siguiendo?
¿Cuáles dijimos que eran? Amor y disciplina. Mucho amor perjudica a los hijos. Mucha disciplina daña a los hijos. ¿Sí me están siguiendo? Escúcheme bien. Este sacerdote estuvo al frente de el llamado pastoral. Fíjense, duró este pastor automáticamente 40 años como pastor. Imagínense, yo tengo 15 años, todavía dirán por ahí me falta un poquito más para llegar al punto mayor. Pero 40 años estuvo este cuate pastoreando, y era un varón que, aunque usted no lo crea creer, como padre la había regado muchas veces, pero por el llamado que él tenía, su palabra se cumplía. La Biblia dice que un día llegó una mujer llamada Ana, y esta mujer no podía tener hijos. Escúcheme bien, al no tener nosotros como padres, y en este caso yo como pastor, una comunión constante con Dios, empezamos a generar una conformidad y nos conformamos con los primeros frutos, frutos que no son ni comestibles y mucho menos dulces. Y hoy en día muchas familias se han conformado con los primeros frutos, cuando tienes que esperar un proceso mayor para que venga una madurez, no solamente como padres, sino también como hijos. Sin embargo, este pastor se quedó en esa área doctrinal y religiosa con el primer fruto. Nos habla que Elí no era un hombre hasta un punto de oración constante, y esta mujer Ana tenía tantos deseos de ser mamá, porque incluso su contrincante llamada Penina la bulleaba. Entonces Ana derrama su corazón delante de Dios, va a la iglesia Ana, dobla rodillas, y empieza Ana dentro de su corazón a balbucear, y empieza a hablar, y empieza a hablar. Y entonces en ese momento llega el pastor, y el pastor dice: bueno, gloria a Dios, la hermana está orando. Pero ya van a ser las 11:30, va a empezar el servicio, y esta hermana sigue orando. Y dice: esta ni siquiera, a ver, voy a acercarme a ver qué está orando o qué tiene. Pero no se escuchaba lo que ella decía, simplemente balbuceaba. Así que el pastor, por no tener comunión con Dios, la toma por ebria, la toma por una mujer borracha, y le dice: Ana, ¿cómo es posible que vengas a la casa de Dios borracha? Es más, si quieres curártela, cúratela allá afuera, pero ¿cómo es posible que vengas a la casa de Dios en estas condiciones, cuando este es un santuario y de alguna manera es un lugar religioso para que tú vengas en una actitud hasta un punto mundana? Entonces Ana deja de orar, voltea con Elí y le dice: discúlpeme, sacerdote, pastor, pero no estoy borracha. Estoy atribulada, estoy derramando mi corazón delante de... Es que ya van 2 horas y es mucha oración. ¿Perdón? Los padres tenemos que estar hoy más que nunca orando por los hijos, día y noche, mañana, tarde. Cuando tus hijos se duerman, imponer manos sobre ellos, y también imponer manos de otra manera. Pero hay que estar imponiendo manos constantemente en tus hijos, porque allá afuera el enemigo no deja de tratar de alejarlos de la presencia de Dios. Sin embargo, él decía: es que es mucho tiempo el que estás orando, no escucho. ¿Por qué tengo que decirte lo que yo hay en mi corazón? No estoy borracha, tengo deseos de tener un hijo. Y Elí le dice: vete y que el Señor cumpla esa palabra que tú dices. Y a los cuantos días llega esta mujer con la prueba de embarazo y le dice: pastor, estoy embarazada. Y escúcheme bien, no por tanta santidad que tenía este varón, no porque era un excelente padre, sino porque la palabra de Dios era firme en este varón. Escúcheme bien, varones, hoy hablo a los padres varoniles. Dice la palabra que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cuando tú decretes y afirmes algo, asegúrate que venga de parte de Dios. Y tú como mujer tienes que respaldar el decreto de tu esposo, porque eso trae mucha bendición. Aunque de alguna manera, no directamente, a mucha gente dice: bueno, pero Ana había derramado su corazón. Sí, pero si no fue por palabra del sacerdote, esa palabra no se hubiera activado en el vientre de Ana. ¿Me estás siguiendo? Entonces el pastor la bendijo,
y esta mujer dio a luz a un pequeño niño llamado Samuel. Pero la Biblia nos cuenta de las atrocidades que iban a pasar por esa falta de compromiso, primero como hombre de Dios y segunda como padre. Y dice conmigo 1 Samuel 2:12, vaya conmigo ahí rápido. Quiero que vayamos y entendamos cuál era el corazón de estos jóvenes que tomaron en poco no solamente la palabra del Padre, sino la presencia de Dios. Este lugar se llamaba Silo y era sumo sacerdote, y a la vez también Elí era juez de Israel. Dice la palabra en 1 Samuel 2:12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Digan conmigo, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Quiero decirte que el que nace en cuna de reyes no significa que sea rey. Moisés nació en cuna de reyes y nunca obtuvo el reinado ni la autoridad. Si usted cree que Moisés era el segundo de Faraón, se equivoca. Ese era José, el soñador. Pero Moisés siempre se supo que era hebreo. Moisés nació en cuna real, mas nunca, como nos lo avientan las películas, era el segundo de Faraón. Sin embargo, dice la palabra que eran impíos, y lo peor de todo es que eran jóvenes que no tenían conocimiento de Dios. Es como si te dijera que tus padres, tu mamá es maestra de matemáticas y tu papá es maestro de español, y tienes 15 años y lo peor de todo es que tú no sabes ni leer ni multiplicar. Será lo irónico. Imagínese que usted es dueño de una tienda de abasto donde hay mucha comida y tu hijo está comprando unos Doritos en la tienda de la esquina. ¿Cómo es posible que hoy los jóvenes vayan a buscar lo que tienen con Dios? Porque los padres no han aprendido a generar un fruto digno de arrepentimiento. ¿Me estás siguiendo? Es que van a producir un fruto, sí, pero el primero la van a regar. El primero se va a ver un poquito complicado. Por lo general, mire, escúcheme bien, la mayoría de estas ramas son un poquito irregulares. Déjame decirte que la rama de los higos son irregulares. ¿Por qué? Porque son inconstantes en el modo de crecimiento. Y tú, como hijo de Dios, eres inconstante en tus caminos. Empiezas llevando las bendiciones, no son así, No, las bendiciones en los hijos de Dios empiezas bien y empiezas a debilitarte y empiezas a buscar de Dios y más, y te vas hasta el fondo, y entonces así llega a pasar. Incluso te pasó cuando tú eras más joven. Cuando eras más joven empezaste a crecer, pero empezaron a salirte granos, empezaste a hablar como hombre. Buenas tardes, soy Raúl. Y se te salían los gallos. Estabas en la alabanza y si tu presencia conmigo no. Mutéale, no, es que está en desarrollo. Hay partes que está creciendo, hay partes que no. ¿Sí me estás siguiendo? Y esto es lo que estaba pasando con estos jóvenes. Crecían irregulares. Y escúchame bien, como padres también hemos sido irregulares, porque somos como esos árboles, como esas higueras. Y Dios está consciente. Pero aún ahí Dios va a empezar a enderezar tu camino. No te preocupes. No somos los padres perfectos. No tenemos los hijos perfectos. Pero si tenemos el conocimiento que nuestros hijos están buscando de Dios, Dios se va a encargar de darles un buen fruto. Mas sin embargo dice la palabra que no tenían conocimiento de Dios, y por no tener conocimiento de Dios y ser impíos, aún como hijos del pastor, iban a tener problemas. Dice la palabra que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía al criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, porque así podían agarrar la carne con firmeza. Dice que estos jóvenes lo metían en el perol, en la olla, en el caldero, y todo lo que sacaban el garfio, dice la palabra, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Escúcheme bien, nada más quiero que usted lo anote como un dato cultural, no quiero que lo busque, pero en Números 15, del 22 al 31, vienen las consecuencias de ser un mal sacerdote. Una de esas consecuencias dice la palabra: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así en lo natural como el extranjero,
ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Escúcheme bien, Elí estaba consciente que ellos estaban siendo cortados, y la consecuencia del padre quizá no era asesinarlos, pero era corregirlos. Pero el padre no dijo nada, porque muchas veces decimos: mi hijo ya tiene 15, 16, ya es un hombre de 1,80, pastor, yo mido 1,50, siento que mi hijo sí me anda dando vueltas. Sí, pero contigo está Dios, y Dios te va a respaldar sobre esa autoridad que Dios te dio. Escúcheme bien, algo que me llama mucho la atención. Dice la palabra en el 17: era pues pequeño el pecado delante de Jehová de estos jóvenes. ¿Así dice? No, era el pecado muy grande. Digan conmigo, el pecado puede ir en aumento. Era el pecado de estos dos jovencitos muy grande delante del Señor. Dice la palabra: porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mas sin embargo Samuel ministraba en la presencia. Pero dice la palabra que era el pecado grande porque ellos menospreciaban las ofrendas. ¿Y qué significan esas ofrendas? Eso que tú le das a Dios lo veían en poco. Yo estando allá arriba dando una lectura, de verdad se ve toda esa parte. Y se ve uno cuenta cuando está en la alabanza así, que está el joven por acá así, y el padre está de este lado, el padre está ahí alabando y la mamá, y el joven está por acá así. Si tu presencia. No sé cómo le hacen con un solo dedo, empiezan ahí de sí, mañana nos vemos, y hasta en hebreo le ponen ahí. No sé qué agilidad tienen los jóvenes en los dedos. No sé si hayan tomado un curso cómo escribir en mensaje de texto, no sé. Pero yo como hombre viejo, yo tengo que estar dedito. Tú ves a los jóvenes y empiezan a decir: ¿quién sabe qué está? ¿Estás firmando? No, estoy hablando. En plena alabanza. Hermanos, eso es tener en poco las ofrendas de Dios. Si me está siguiendo, se está riendo porque lo ha hecho. Lo peor de todo es que el padre a lo mejor no usa el celular, pero en plena administración, a lo mejor el pastor o el quien está ministrando, acérquese a su esposa, a sus hijos, extienda el brazo, y los hijos están así: sí, papá, porque casi no me has acariciado. Y está por acá el niño agarrando, casi estirando el piecito, y el papá está comprando ahí con la hermana Laura unos chetos. En plena administración, teniendo en poco la ofrenda de Jehová. Porque no es ofrenda para ti, mi hermano. Esto que hacemos es una ofrenda para el Rey de Reyes. Pero tenemos que tener cuidado de no tenerlo en poco. Escúchame bien, me voy a ir más rápido porque me queda poco tiempo. Sin embargo, por el amor, escúchame bien, por el amor que Dios tenía, no solamente al pastor, a los hijos. Y quiero que entienda esto, iglesia. Aquí es donde yo quiero que entienda. Lo que nosotros no hagamos con nuestros hijos van a perjudicar a miles de generaciones que vienen delante de nosotros. Lo que nosotros no hagamos en nuestros hijos, lo que nosotros hagamos en nuestros hijos va a beneficiar a miles de generaciones. Y lo va a ver usted ahorita. Porque en algún momento no era ya el problema del pastor con sus hijos, no, era una nación completa. Lo que hacía el sacerdote Elí con sus hijos iba a determinar la bendición para el pueblo de Israel o la muerte para el pueblo de Israel. Y quiero que entiendan que si hoy en día tú como padre estás educando hijos amados y no estás generando hombres y mujeres que estén listos para el matrimonio, vas a terminar ofreciendo el primer fruto inservible, ácido, amargo, y van a ser desechados tus hijos. Y no porque tu nuera no sea buena o porque tu yerno sea bueno, simplemente porque tú no estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra que llegó un sacerdote con el sacerdote Elí, dice la palabra ahí en el 2:22, y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová. Siempre Dios, como todo padre, te pregunta: ¿no te compré el Xbox el año pasado? ¿No quería las palomitas?
No tenía yo para comerme un hot dog, mas sin embargo te lo di a ti. Y tú me ofreciste, yo te dije, ya no tengo hambre. Pero el ver cómo lo disfrutabas, llegó al punto donde tu satisfacción hizo que mi hambre se quitara. Quizás los hijos eso no lo ven ahorita. Y siempre hemos escuchado a los padres, cuando te conviertas en padre me vas a entender. Y tú así de, pero cuando te conviertes en padre, qué cosas terribles pasan. Y lo mismo haces ahora con tus hijos cuando seas padre. Y tus hijos, porque no lo valoran. Porque ellos piden como máquinas donde nada más echas moneda y dame, y dame, y dame. Y tu papá no, hijo, disfrútalo. Y esa vez quizás estás a fin de quincena, no te pagaron, pero ve la satisfacción de cómo lo disfrutan tus hijos. Y dices, gracias, Padre. ¿Me estás siguiendo? Y eso los hijos muchas veces no lo ven. Pero preguntaba como una afirmación: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre Elí cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Elí, ¿te acuerdas cuando estabas en esclavitud? Y yo le escogí por mis sacerdotes entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemases incienso y llevases efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pregunta, mi querido pastor, padre de familia, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo en Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Se puede arrepentir Dios? Sí, no es porque sea un Dios de doble ánimo, sino porque tu fruto no es digno de arrepentimiento. Porque yo honraré, dice Dios, a los que me honran. Digan conmigo, yo honraré a los que me honran. Cuando tú impartes la bendición sobre tus hijos, cuando tú educas a tus hijos en las áreas de amor y disciplina, cuando tú haces eso en tus hijos, estás honrando a Dios. Cuando tú no corriges a tus hijos, a lo mejor nada más les das amor pero no disciplina, estás deshonrando a Dios y estás deteniendo en poco su palabra. Y dice la palabra: y los que me menosprecien serán tenidos en poco. El problema es que no solamente estás siendo entendido poco tú como padre y madre, sino tus hijos como un futuro en sus generaciones. Dice la palabra: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no habrá anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo cortaré de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Escucho muchos varones que dicen: pues ya con que me muera a los 60, ya con que me muera a los 55, ya no quieren, tienen miedo de llegar a ser viejos, porque saben que aún esos hombres no honraron a sus padres, saben que no van a tener la misma honra. Por eso, si tú eres padre y madre y tienes a los viejos, hónralos, para que el día de mañana tus hijos también te honren a ti. Y dice la palabra que iban a morir en esa parte viril, y dice: y te será por señal esto que acontecerá: tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán. ¿Cuándo? En un día los dos. Yo me suscitaré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mí ungido todos los días. Digan conmigo, apartado. Tenemos que apartar a nuestros hijos todos los días. No solamente son los domingos, todos los días. Apártalo en amor, en disciplina. Corrige a tus hijos, insta, dentro, fuera, todo el tiempo. La mirada tiene que estar directo en ellos. ¿Qué estás viendo? A ver, bájate los pantalones. A ver, todo. Bueno, chiquito, no grandote ya no. Pobres papás, imagínense. Dice la palabra ahí: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado
de pan. Escúcheme bien, esto lo hemos leído, pero se lo voy a volver a explicar. Más bien se los voy a explicar, mire lo que dice ahí. El que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto es lo que pasa hoy con los jóvenes. El joven va a trabajar suplicando que le paguen lo que sea, porque hoy el joven tiene 18 años y tiene una esposa y tiene una niña que le tiene que comprar pañales y leche, y le pagan el salario mínimo, 120 pesos al día. Y eso es parte de una maldición, porque nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos a valorar lo poco para que Dios los ponga en lo mucho. El problema es que nosotros le dimos lo mucho y lo poco no lo valoraban. Cuando ellos se casan, ¿qué creen? No empiezan en lo mucho, empiezan en lo poco. Pero es que mi papá me llevaba a McDonald's. Sí, tu papá, pero yo soy tu esposo. O le compro pañales a la niña, o te compro tu cajita de McDonald's, mujer de 30 años. Y la mujer se frustra, y la mujer busca trabajo y dice: aunque sea, págame lo que sea, porque quiero ser feliz con mi cajita de McDonald's. Ya no es un salario por bendición. Escúcheme bien, varones, jóvenes, cuando tú trabajes, tu salario va a ser por bendición y no por escasez. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que tengo que ganar 2,000, 5,000 a la semana? No, puedes ganar 150, y en esos 150 Dios te los multiplica, te los estira, te los ensancha, y puedes ganar 50,000 a la semana y se te van en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí me estás siguiendo? No es la cantidad, es la fidelidad que tú tengas primero para con Dios, y entonces Dios te va a hacer abundar en bienes. Pero por eso muchas veces creemos que no es suficiente lo que ganamos. Pero lo que deberías de preguntarte: ¿estás teniendo en poco la palabra de Dios? ¿Has honrado al Dios de tus padres? Porque ahí es donde yo quiero que tú y yo analicemos esta situación. Dice desafortunadamente que este varón veía el arca como algo religioso. Este es un libro religioso, mis amados hermanos. Este libro no contiene ningún poder en las hojas. Este libro tiene poder cuando esas hojas hacen vibrar tu vida. ¿Sí me estás siguiendo? Sin embargo, estos dos jóvenes pensaron que se les había dado más que un estilo de vida, una religión. Y decidieron ellos, junto con el pueblo de Israel, ir a pelear contra los filisteos. Y decidieron tomar un acto emocional en tomar el arca y decir: tenemos nuestro rosario, tenemos nuestro amuleto, tenemos el arca. Aunque no haya tenido comunión con Dios, aunque no haya orado, aunque no haya hecho un devocional, yo puedo tocar y me va a salir la canción padrísima. Aunque yo no haya tenido una relación con Dios, pero hoy soy ingeniero y sé que voy a ganar 35,000 y con eso me basta más que suficiente. No, mi hermano. Eso fue lo que hicieron estos dos hijos del pastor. Pensaron que porque llevaban la presencia de Dios iban a tener victoria. Pero la Biblia dice que cuando pelearon, no solamente murieron los dos, sino la presencia de Dios se fue de ellos. Al grado que uno de ellos tenía embarazada a la esposa. Y la Biblia nos narra que esa esposa estaba en proceso de parto. Mi esposo no ha venido, es que está en la guerra, está trabajando. No me digan que está trabajando. No está trabajando. Si ¿de dónde creen que salió este chamaco? De lo que no hacía nunca. ¿De dónde creen que salió este chamaco? De que él me llevaba a la iglesia y me bajaba la falda y teníamos relaciones en pleno altar. No me digan que mi esposo está trabajando. Yo conozco a mi esposo. ¿Sí? ¿Lo conociste en la juventud? ¿Donde estabas de ocioso? ¿Donde estabas de ociosa, jovencita? Si tú crees que tu amado o tu amada están en la cola de las tortillas, están en las maquinitas con las canchas de básquetbol, te equivocas. Tu verdadero esposo y esposa joven están buscando de Dios desde ahorita. Como Daniel dice la palabra:
propuso en su corazón no contaminarse con la comida del mundo, del rey. Tu verdadero esposo, esposa, jovencito y jovencita, hoy están recibiendo palabra en otro lugar o a lo mejor en esta iglesia. ¿Sí me estás siguiendo? Pero tú tienes que estar bien consciente de esto. No podemos echar en saco roto tantas bendiciones que Dios nos ha dado. La mujer estaba dando a luz, dijo, ¿dónde está? ¿Está trabajando? No, no está trabajando. Díganle que me estoy muriendo, que voy a dar un hijo. El chamaco salió, ¡ña, ña! ¿Cómo le vamos a poner? Me estoy muriendo, póngale Icabod. Traspasada en la gloria de Dios, porque ni mi marido está y yo estoy a punto de petatearme. Lo que ella no sabía es que el marido ya había muerto. La madre había sido muerta. Bueno, pues entonces déjenlo a su abuelo, pues el abuelo iba a morir. Mas sin embargo, cuando Samuel viene, porque yo supongo que Samuel dormía cerca del tabernáculo. Escúcheme bien, tenía años que no se escuchaba la voz de Dios. Era un acto religioso. Padre amado, te damos gracias en este domingo, febrero. Padre amado, te damos gracias en este domingo, marzo. Padre amado, y algo religioso. Tú y yo convertimos a Dios en un acto religioso. ¿Cómo dejamos de ver la religiosidad en Dios? Empieza a orar por los enfermos. Empieza a hacer cosas que nunca pensaste que en la religión encontrarías. Y ahí vas a avivar el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí me estás siguiendo? Pero empieza a hacerlo. Ahí tienes al hermano Román, empieza a orar por él. Y si se le cortan el brazo, bueno, pero tú por fe. Porque Jesús le dijo, tened fe. Y más abajo dice, si dijeres este monte, quítate y echa. Así como yo le dije, nunca más coma fruto de ti, así tú puedes decir, eres sano en el nombre de Jesús, y ese varón podrá ser sano. Pero tienes que practicarlo. Pero si no lo practicas, así que traspasada la gloria era. Así que el abuelo, estaba Samuel, Elí, ¿me hablas? ¿Qué pasa? Son las 2 de la mañana. El sumo sacerdote tenía que estar orando. Elí estaba empezando a perder la vista. La Biblia dice que ya no veía muy bien. ¿Qué pasó? ¿Me estás hablando? No, vete a dormir. Mañana tengo que levantar y hacer una ofrenda. Tengo que entrar a la presencia de Dios. Ya Elí tomaba la presencia de Dios como algo. Señor, ahí está tu ofrenda, los panes, ahí nos vemos. ¿Perdonaste al pueblo? Sí, ahí nos vemos. Tenía años que no se escuchaba la voz de Dios. Samuel escuchaba. Samuel. Elí, la voz. Ya sé. Hace años, cuando yo era chamaco, recuerdo muy bien, Dios me habló. Y hoy Dios te habla. Dios me habló. Y hoy con tus hijos, Dios me habló. Y con tu esposa, Dios me habló. Que no me casara con ella. Dios me habló. Hoy Dios te habla. Hoy, ¿qué te dice? Porque si Dios no te habla, la lámpara se apaga. Y la lámpara representa vida. Dice la palabra, vaya rápido conmigo, esto sí quiero que lo lea. 1 Samuel 2:3. Esto es interesante, mis amados. 1 Samuel 2:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Escúcheme bien, la lámpara representa la vida del cristiano. Mientras el Espíritu Santo esté ahí en tu corazón, tú eres portador de luz, portador de vida. Elí se le estaba apagando, le quedaba un cerillito, como cuando prendes el boiler y nada más está en piloto, no calienta nada. El fuego que calentaba ya no estaba. Y le dice Samuel, ve con Elí y dile que antes de que se le apague la lámpara, corrija a su familia, corrija a sus hijos. Dios nunca te va a hablar cuando la consecuencia ya esté en tu narizota.
Dios siempre habla antes de que la lámpara se apague, antes de que tu vida se destruya, antes de que embaraces a ella o a él, antes de que cometas una... Dios te habla, joven. Dios te habla, papá, mamá, antes de que sigas en un proceso de pecado. El Señor te la dice: no dejes que la lámpara se apague. No dejes que tu fuego se apague, porque si se apaga la lámpara, viene muerte a tu vida, viene muerte a tus hijos. Mas sin embargo, Elí decía: vuélvete a dormir. Si escucha la voz, le vas a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se va a dormir, jovencito de 14, 15 años, y Dios, porque ya Elí no tenía más que un fosforito ahí prendido, se le estaba consumiendo. Quiero que le digas a Elí que lo amo, que amo aún a sus hijos que han sido irreverentes conmigo, pero dile que no permita que la lámpara... Ya se había dado por medio de otro profeta que iban a morir los dos jóvenes en un día. A la mañana siguiente, Elí: Samuel, ¿cómo estás? Vente, vamos a desayunar unos huevitos revueltos. Samuel estaba apenado: no tengo hambre. ¿Cómo que? Ya sé. Dios te habló. Sí. Vamos, dímelo. No, usted es mi pastor, no podría. Te ordeno que me digas lo que Dios te dijo. ¡Habla! Samuel nunca había escuchado una voz tan fuerte, porque el padre, llamado Elí, nunca les había hablado fuerte a sus hijos. Si tienes un negocio, ¿qué va a llevar, manchata? Pásele 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Tu hijo embarazó. Ay, ya viste, Paquito, ya la volviste a regar otra vez, hijo. ¿Sí me estás haciendo? Y Elí le gritaba: te ordeno que me digas. Dice el Señor que vas a morir tú, que van a morir tus hijos. Y Elí, hasta un punto de: ¿ya qué puedo hacer? Ya estoy viejo, ya no veo, chamacos, ya no los puedo agarrar a vasos. Que haga como Dios le parezca, como a Dios le plazca, llevando a tus hijos al matadero. No esperes que la directora de la escuela, te hable que tus hijos están mal. Por medio del Espíritu Santo tú tienes que discernir qué está pasando con tu hijo, con tu hija. Para eso sirve el Espíritu Santo, para dar un doble fruto, porque el primero no sirve. ¿Me estás siguiendo? Me queda el amarillo, ¿cuánto me quedan? 8 minutos, ¿ya? Rojo, ya. No te gusta, Rosito, pero palabra para ti, hijo. Para todos los jóvenes. Antes de que la lámpara se... Jóvenes, ¿creen que su lámpara está al 100, está al full? Estos jóvenes murieron en la edad viril. ¿Saben cuál es la edad viril? De los 20 a los 30. La mejor edad. De los 30 para abajo ya llegas al 40, prueba de censo. Muchos mueren en esa edad. Y yo quiero terminar en esta hora hablando de un varón llamado Ezequías. Era un rey que también tenía esposa. No era pastor, era un rey que amaba a Dios. Sus padres no lo amaban como él amaba a Dios. Sus padres habían hecho muchas cosas malas. Quizá hoy, joven, tú me puedes decir: pastor, ¿y qué pasa si mis padres nunca me han inducido a buscar a Dios? ¿Qué pasa si mis padres nunca me han corregido, nunca me han instruido? Bueno, hoy estás aquí. Y si estás aquí es porque Dios no quiere que tu lámpara se apague. ¿Me estás siguiendo? Recibe esta palabra de parte de Dios, joven. Dice la palabra, Segunda de Crónicas 32. Yo voy a resumirte esto porque es mucha información, pero estuve investigando toda la noche. Segunda de Corintios 32, 24. Vaya conmigo ahí. Yo quiero terminar con esto. Perdón, Segunda de Crónicas.
32:24. ¿Está conmigo ahí? Ponga mucha atención, viene la palabra. Hay un defecto de carácter hoy en los padres y en los jóvenes, porque la lámpara se está apagando. Y dice la palabra: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riqueza y gloria y muchos en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestia y apriscos y para los ganados. Luego dice ahí, en el otro, adquirió también ciudades, ¿sí? Porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién le dio las riquezas? Dios. ¿El que sigue? El que sigue, 31. Bueno, hasta ahí. Viene Segunda de Reyes. Le dije Segunda de Crónicas. Por favor, búscame, por favor, Segunda de Reyes 20, del 1 al 11, rápido. Segunda de Reyes 20. No casa porque moría. Aquí dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Digan conmigo: con riquezas, pero enfermo. Y la enfermedad era al grado de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hasta ahí. Antes, papás, antes de que Dios te llame a cuentas, no te va a decir: ya pagaste la luz, ya pagaste la renta, ya le hiciste los 15 años a tu hija, ya le compraste el carro, ya pagaste. No. ¿Está en orden tu casa? ¿Habito yo? ¿El fuego está encendido? ¿No se está apagando la lámpara de tu hija, de tu hijo, de tu esposa? Es lo primero que Dios te va a preguntar antes de que te mueras: es ¿cómo está tu casa? ¿Está ordenada? A Dios no le va a importar otra cosa. ¿Está tu casa ordenada? Y dice la palabra: porque morirás. Entonces él, y no vivirás. El que sigue. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo lo siguiente: mire, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Digan conmigo: con gran lloro. Era como un niño, no quería morir. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tus oraciones y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días solamente, ¿cuánto le añadió? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor, no a tu familia, no a tus hijos, no a los Pérez, por amor, dice el Señor, a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, tomadla, y la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Toma masa de qué? Los primeros higos no saben, no sirven, pero los segundos higos, el segundo fruto, no solamente satisface, también sanan. Cuando tú levantas una generación de hijos o de higos que sean un segundo fruto, no solamente estás preparando un esposo para que sea instrumento de sanidad para su futura esposa, no solamente estás preparando una hija para que sea un instrumento de sanidad para su futuro esposo. ¿Sí me estás siguiendo? Esos son los hijos de Dios, instrumentos en las manos, aún para llevar sanidad a su matrimonio, a sus hijos, a su trabajo. Pero llegan los dos y dicen: estoy enfermo, vámonos a Catemaco.
y que sea lo que Dios quiera. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Mire, eso es la historia solamente, pero se la voy a explicar en breve. Ya tengo el rojo. ¿Me regala 5 minutos para explicársela? Bueno, Ezequías era un rey, efectivamente, que amaba a Dios. Lógicamente, si tenía una esposa, pero escúcheme bien, pero no tenía, en ese momento que Dios lo llama a cuentas, no tenía un hijo llamado Manasés. Le dijo Dios: Ezequías, eres como el árbol de higos. Nunca ha sido recto, porque este varón hizo muchas cosas buenas, quitó altares. El problema es que su corazón se enalteció. Escúcheme bien, varones, papás, mamás. Este problema de Ezequías a menudo se da mucho en los matrimonios maduros. Cuando eres un matrimonio joven, tu finalidad o tu juventud es satisfacer los deseos de Dios, de tu esposa y tus hijos. Pero cuando llegas a una edad madura, los 40, 50, los matrimonios llegan a tener un nivel de vanidad en su corazón. Ya no es si el hijo le compra zapatos, sino es qué marca de zapatos le compras a los hijos. Ya no es si tu hijo anda en camión o incluso comprarle hasta eso un Chevy, un Bocho. No, es qué carro podemos comprar en la agencia para que nuestra hija se vaya a la universidad y no se vaya como nosotros anduvimos en un pasado. En la madurez, los padres que ya tienen una cierta edad, que están jubilados o que tienen una cierta solvencia, generan un grado de vanidad. Y este rey llegó a un punto donde tuvo tanta bendición por obedecer a Dios, pero su corazón se enalteció. Y el problema es que le habló al pueblo contrario, al pueblo de Babilonia, y les dijo: quiero presumirles, miren todo lo que Dios me ha dado. Y empezó a enseñarles: miren, acabo de tirar este piso y levanté otro piso, acabo de hacer una alberca. Sí, es el cachorrito de mi hija, es una raza de 20,000 pesos, ¿no? Y empiezas a presumir. Eso generó un corazón enaltecido. Digan conmigo: Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Y Dios sabe que es mejor ir a casa que cometas una burrada. Ayer platicaba con unos hermanos en la noche. Yo escuchaba, yo sé que lo hacen de corazón, y platicaba con mi esposa y con ellos. Mi padre ahora va a cumplir ya 2 años de muerto. Y muchas veces decimos si fue la vacuna que se puso, si no fue, si le creyó a Dios, no le creyó a Dios. Pero déjame decirte una cosa: los tiempos de Dios son perfectos. Era el tiempo que el viejo se fuera. Yo no voy a pensar si fue incrédulo o no fue incrédulo. Yo no voy a pensar si se puso o no se puso la vacuna. Yo no voy a pensar si fue malo y tenía que pagar. No. Yo sé que era el tiempo de Dios. En esta semana incluso soñé que papá estaba vivo, que regresaba a casa. Te lo resumo rápido. Y regresaba a casa y mi papá me decía: ¿y dónde está mi taxi? Papá se convirtió en un cerezo. ¿Y dónde están mis cosas? Papá, creo que ya ocupé la parte donde ponías tu ropa, ahora está la mía. Y aquí, papá, terminé el baño. ¿Y quién está viviendo aquí? ¿Y quién rompió? Fue Camila Baruch, papá. ¿Y tu madre dónde está? Anda en Oaxaca y en Cancún, y mamá anda dando la gira de... Las cosas tienen que cambiar. Tengo que ir a empeñar al cerezo para devolverte a mi papá su taxi. Creo que mi esposa y yo tenemos que buscar otra casa, seguir rentando. Yo creo que papá me diría: no, hijo, creo que estoy mejor con el Señor. Yo quiero que disfrutes tú todo lo que en algún momento hice para ti. Y me dio mucha alegría, mucha gratitud para con Dios. Le dije: gracias, Señor, porque ese fue el tiempo. Dios estaba llamando a Ezequías. Solamente le dijo: quiero que ordenes tu casa. Hay unas pequeñas cosas. No me gusta el carácter de tu esposo, no me gusta el carácter de tu esposa, no me gusta la actitud de tus hijos. Quiero que corrijas. Si Dios te llama a cuentas, no es porque eres un mal padre, una mala madre, es porque es el tiempo. Asegúrate que la lámpara esté encendida. Ya no hay un efecto de carácter. Hoy eres un hombre conforme al corazón de Dios. Ezequías estaba siendo llamado por Dios, pero Ezequías amaba a Dios y amaba su vida. Yo sé que todos queremos irnos al cielo, nadie tenemos prisa.
por irnos. O alguien quiere que ore para que ya se vaya con el Señor. Sé que anhelamos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, y Ezequías tenía anhelos de ver un futuro más lejano. Ya no lo tenía en la tierra, pero sí en el cielo. Necesito llamarte. Había una enfermedad, había un problema, una infección, no sé, en la pierna que tenía, y empieza a llorar. Dice: por favor, Señor, no me lleves, dame chance. Mira que mi Monse necesito verla casada. Mira que quiero ver a mi Fer, no sé. Sin embargo, el corazón de Dios es movido. No es que Dios tenga doble ánimo, Dios ama a sus hijos. Y le dijo a Elías: regrésate. Perdona a Isaías. Le dice a Isaías: regrésate y dile que le voy a dar 15 años. No estoy muy de acuerdo, pero le voy a dar 15 años. Espero que no se equivoque. ¿Sí me estás siguiendo? Dios no estaba muy de acuerdo con darle 15 años, pero se los dio. Pastor, ¿de dónde sacas ese contexto de decir que Dios no estaba muy de acuerdo? Te lo voy a explicar porque es un marco histórico. Tienes que conocer un poquito de historia. La Biblia dice que aproximadamente, escúcheme bien, me estuve macheteándole porque no quise hablar, decía mi padre, como al peso de las garnachas. 3 años después, escúcheme bien, 3 años después dirían por ahí, cuenta regresiva, le dio 15 años. Al tercer año se le ocurrió ser papá. Y tuvo una esposa que, a juzgar por su nombre de esta mujer, se llamaba Epsiba. Digan conmigo: Epsiba. Y bueno, a juzgar por el nombre de esta mujer, su nombre de esta mujer es mi deleite. Fíjense, mi deleite está en ella. Pásale para acá, pastora. Como hombres podemos hacer una buena función. Ezequías estaba rompiendo con una maldición generacional que todos sus padres habían hecho, habían estado en pecado. Mas sin embargo, él amaba más esta vida que la voluntad de Dios. Qué irónico, ¿no? Porque amaba su presencia, pero cuando Dios le dice: vente a mi presencia, dice: no, es que todavía tengo mujer. Ordena tu casa. ¿Cuánto te dura ordenar tu casa? 1 semana, 1 mes. Señor, dame chance. A los 3 años tiene un hijo con esta mujer, y el significado de esta mujer es: mi deleite es en ella. Te amo, Dios, pero mi deleite es mi mujer. Te amo, Dios, pero mi deleite son mis hijos. Te amo, Dios, pero mi deleite es la lana. Te amo, Dios, pero mi deleite es mi trabajo. ¿Qué te deleita? ¿Qué está pasando que está generando que tu lámpara se apague? Y dice que se llegó a su esposa, porque ella era ¿su qué? Deleite, mi deseo. Así que todo lo que el deseo iba a hacer de su esposa y de sus hijos, él lo iba a cumplir. Gracias. 15 años que si él hubiera sabido, dirían por ahí, mejor le hubiera dicho: Señor, mejor me hubieras llevado. Le nace un hijo llamado Manasés. Y después de que nace Manasés hace todo lo malo delante de los ojos de Dios. Empieza en pecado, al grado que Manasés pasó a sus hijos por fuego. Lo que el padre nunca hubiera hecho con sus hijos, ahora sus hijos lo estaban haciendo con los hijos de sus hijos. ¿Me estás siguiendo? Lo que yo quiero que tú entiendas es que tú y yo tenemos que aprender a decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que tienes muchos deseos de seguir teniendo a tus hijos. Yo sé que tienes muchos deseos, hermano, que me escuchas en YouTube. Yo sé que tienes muchos deseos de seguir teniendo a tu bebote de 35 años a tu lado. Yo sé que quieres ver a tu bebota de 40 años soltera. Pero tienes que decir: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque me preocupa que mi lámpara se apague. Me preocupa que mis hijos sigan dando el primer fruto amargo, insípido. Yo quiero que mis hijos crezcan. Quiero que den fruto, no solamente de un higo que sepa, que sane, que renueve, que fructifique, que conquiste. Eso es empezar a cambiar un defecto de carácter
en una virtud. Y dice la palabra que este rey se dio cuenta que la estaba regando. Los últimos 15 años de ese rey terminó sirviendo a su esposa y malcriando a su hijo. Muere este varón en una edad hasta un punto joven. Se dice que murió entre los 56 y 58 años de edad, joven, y se muere dejando a una mujer caprichosa y a un hijo que estaba volteando el reino, destruyendo el reino. Dios le dijo: ¿ves? Te dije que nos fuéramos. Te dije que estará el tiempo. Si tú me hubieras hecho caso, Ezequías, no hubieras tenido un hijo llamado Manasés, y ese hijo no hubiera llevado a muerte a muchos de mi pueblo. Pero te aferraste a esta vida. Quisiste una lámpara más grande, pero tu fuego no iba a resplandecer sobre tanta casa. Amaste más a tu mujer, amaste más a tus hijos, y hoy las consecuencias es que mucho de mi pueblo está muriendo. Iglesia, padres de familia que hoy están reunidos aquí, ¿qué hijos estás haciendo? ¿Hijos para que Dios multiplique su salvación y sus generaciones sean contadas por benditas? ¿O para que mucha gente, por medio de una generación, se corrompan muchos como allá afuera están? Pónganse de pie, por favor. Si existe el reggaetón, el perreo, todo eso es porque en algún momento alguien produjo primeros higos. Y lo amargo para el mundo es dulce, pero lo dulce lleva un proceso más alargado antes de que la lámpara se apague. El Señor te está llamando, hermano en YouTube que me escuchas. No permitas que la lámpara se apague, pero no permitas que ese defecto de carácter te lleve a ser como el pastor Elí, como ese rey que amó más la vida y que en esos 15 años tuvo un hijo que echó todo a perder. Lo primero que tienes que hacer, hermano en YouTube que me estás siguiendo, es preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad? ¿No es la mía? Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Si es momento que tengo que irme, Señor, que así sea. Si es momento que se tiene que ir mi esposa, que así sea. Si es momento que mis hijos tienen que partir, si es momento que mis hijos tienen que ser corregidos, si es momento en los cuales mis hijos tienen que ser confrontados, pero que no sea mi voluntad, Señor, que así sea. Yo te bendigo, hermano en YouTube que nos sigues, y te espero el próximo domingo para seguir con esta serie de defectos de carácter. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo.